El día de hoy les vamos a hablar acerca de procesos fotosintéticos, fotosíntesis y fotosíntesis en plantas C3, C4 y CAM. Todos los organismos, incluidos los seres humanos, necesitan energía para provocar sus reacciones metabólicas, como son el crecimiento, el desarrollo y la reproducción. No obstante, los organismos no pueden utilizar energía directamente de la luz, ya que para ello tienen que convertirla en energía química mediante un proceso llamado fotosíntesis. Las plantas son seres vivos que tienen la capacidad de generar energía mediante la utilización de luz solar, agua y dióxido de carbono, mediante reacciones fotoquímicas y bioquímicas. Este proceso también se conoce como fotosíntesis y en ella se producen compuestos orgánicos necesarios para la planta y botan oxígeno a la atmósfera como subproducto. La fotosíntesis es un proceso complejo que consiste en una fase luminosa y una fase oscura. En la primera fase, la energía luminosa es transformada en energía química, mientras que en la fase oscura consiste en la síntesis de glucosa mediante la fijación del CO2, en combinación con la energía química generada en la primera fase. Para la fase oscura de la fotosíntesis es importante entender que debido a las diferentes condiciones ambientales, las plantas han evolucionado y desarrollado adaptaciones metabólicas y anatómicas para hacer un uso eficiente del agua y optimizar la velocidad y asimilación del dióxido de carbono para mejorar la síntesis de carbohidratos. Existen tres tipos de plantas de acuerdo a los mecanismos de asimilación del dióxido de carbono en la fotosíntesis, donde el grupo más antiguo es el de las plantas de metabolismo fotosintético C3, o mejor conocida como planta normal, seguida de las plantas C4 y finalmente de las plantas CAM. Una enzima clave en estos procesos es la rubisco. La actividad de la enzima rubisco es la variable interna de mayor influencia sobre la fijación del CO2, que es el dióxido de carbono. Se han encontrado diferencias importantes en la actividad de esta enzima entre las plantas con alta o baja tasa fotosintética, pero esta enzima también cataliza un proceso opuesto al anterior, que es la fotorrespiración. Si la concentración del dióxido de carbono es baja, funciona como oxidasa y en lugar de ayudar a la fijación del CO2, se produce una oxidación de glúcidos hasta el CO2 y el H2O, que es dióxido de carbono y agua, y al proceso se le conoce como fotorrespiración. La fotorrespiración. La fotorrespiración es un fenómeno relacionado con el cierre estomático parcial o total de la planta, y a su vez es un proceso que impacta la productividad de los cultivos, debido a que la enzima que fija el carbono en el ciclo de Calvin-Rubisco fija oxígeno en lugar de dióxido de carbono, lo que significa una pérdida de energía ATP. La fotorrespiración se ve favorecida cuando la planta está sometida a estrés hídrico o estrés salino. La fotorrespiración se inicia en el cloroplasto, cuando la rubisco fija oxígeno al Rub. Es una reacción de la oxigenasa, en la cual se producen dos moléculas, un compuesto de 3 carbonos, 3-PGA, y un compuesto de 2 carbonos, fosfoglicolato, el 3-PGA. Es un intermediario normal del ciclo de Calvin, pero el fosfoglicolato no puede entrar en el ciclo, por lo que sus 2 carbonos son eliminados o robados del ciclo. Para recuperar parte del carbono perdido, las plantas someten al fosfoglicolato a una serie de reacciones que implican al transporte entre diversos organelos. Las 3/4 partes del carbono que ingresan a esta vía se recupera como fosfoglicolato, mientras que en el cuarto restante se pierde como dióxido de carbono. Bueno, ¿cómo funciona realmente la vía de la fotorrespiración? Para responder a esta pregunta, vamos a seguir la vía del fosfoglicolato, comenzando cuando se acaba de crear un cloroplasto a través de la reacción de oxigenasa de la rubisco, como vemos en la imagen. El fosfoglicolato primero se convierte en glicolato dentro del cloroplasto. Luego el glicolato viaja a la peroximasa, donde se convierte en el aminoácido glicina. Entonces la glicina viaja del peroximasa a una mitocondria, allí donde dos moléculas de glicina, por ejemplo, de dos interacciones de la vía, se convierten en serina, un aminoácido de 3 carbonos. Entonces, este proceso libera una molécula de dióxido de carbono. La serina regresa al peroximasa,
donde se convierten en glicerato. En el cloroplasto, el glicerato se convierte en 3-PGA y por lo tanto pueden entrar en el ciclo de Calvin. Entonces, en el siguiente ejemplo les voy a hablar sobre el diagrama. Pues se puede ver una comparación entre la fotorrespiración y el ciclo de Calvin normal, donde se muestran cuántos átomos de carbono fijo se ganan o se pierden. Cuando la Rubisco captura 6 moléculas de dióxido de carbono o 6 moléculas de oxígeno, la fotorrespiración da lugar a una pérdida de 3 carbonos, o podemos decir átomos de carbono fijo. En estas condiciones, mientras que el ciclo de Calvin normal da lugar a una ganancia de 6 átomos de carbono fijo, definitivamente la fotorrespiración no es una victoria desde el punto de vista. Entonces, la fijación de carbono, sin embargo, puede tener otros beneficios para las plantas. Hay algunos datos que demuestran que la fotorrespiración puede tener efectos fotoprotectores al prevenir el daño inducido por la luz de las moléculas implicadas en la fotosíntesis, así como ayudar a mantener el equilibrio redox en las células y a las defensas inmunitarias de las plantas. Procesos fotosintéticos. En las células del mesófilo, donde ocurre la fotosíntesis, la concentración efectiva del dióxido de carbono es más baja, al igual que en la atmósfera. Además, existen diversas barreras, sobre todo en la apertura de los estomas, que limitan el flujo del dióxido de carbono hacia la Rubisco. Por otro lado, mantener los estomas abiertos tiene un costo elevado en pérdida de agua por transpiración. Algunas plantas de zonas cálidas, áridas y semiáridas tienen mecanismos para concentrar el dióxido de carbono en el entorno de la Rubisco y presentan diferentes anatomías foliares que hacen disminuir la fotorrespiración y la pérdida de agua por transpiración. Las plantas terrestres las podemos clasificar en 3 tipos fotosintéticos. Serían C3, C4 y CAM. En la C3 encontramos el arroz, el trigo, la papa, la cebada, el tomate, etc. En la C4 encontramos maíz, caña de azúcar, sorgo, etc. Las CAM encontramos el cactus, las orquídeas, el aloe vera, el nopal, la piña, entre otras. Planta C3. Los vegetales con ruta metabólica C3 representan alrededor del 89% de las plantas vasculares del planeta y la mayoría de los cultivos tienen este tipo de mecanismos vasculares. Algunos ejemplos de cultivos con mecanismos C3 son el arroz, el trigo, la cebada, la soya, el pimiento y el tomate. Reciben el nombre de plantas C3 o plantas normales debido a que durante la segunda etapa del proceso de fotosíntesis, en las reacciones de carboxilación del ciclo de Calvin, el primer compuesto formado es el ácido fosfoglicérico, que está conformado por 3 carbonos, producto de la combinación entre la ribulosa difosfato con el dióxido de carbono. La enzima responsable, como se mencionó anteriormente, es la reacción de la ribulosa bifosfato, mejor conocida como la Rubisco. Aunque la principal función de esta enzima es fungir como catalizador para la carboxilación, también puede actuar como oxigenasa. Esto significa que en presencia de luz, el oxígeno compite con el dióxido de carbono por los sitios activos de la enzima, provocando una pérdida de dióxido de carbono, lo cual reduce la capacidad fotosintética de la planta, y a esto también se le conoce como fotorrespiración. Una vez mencionado esto, cabe destacar que la mayoría de cultivos de mayor importancia económica están conformados por plantas C3 y en menor medida de plantas C4, mientras que los cultivos con mecanismos CAM solamente destacan la piña, el nopal, la pitaya y las orquídeas. Alrededor del 85 al 90% de la materia seca acumulada en cultivos se deriva a la fotosíntesis. En este sentido, es importante tener un cultivo sano con una nutrición mineral balanceada y un suministro óptimo y continuo de agua. Además, se deben tomar acciones para minimizar cualquier tipo de estrés hídrico, estrés por altas o bajas temperaturas y estrés por salinidad. Planta C4. En las plantas, las reacciones dependientes de la luz y el ciclo de Calvin están separadas físicamente. Las reacciones dependientes de la luz se producen en las células del mesófilo y el ciclo de Calvin ocurre en las células especiales alrededor de las venas de la hoja. Estas células se llaman células del haz vascular. Bueno,
Primero, el dióxido de carbono atmosférico se fija en las células mesofilo para formar un ácido orgánico simple de 4 carbonos. Entonces, este paso lleva a cabo mediante una enzima no rubisco PEP, llamada carboxilasa, que no tiende a unirse al oxígeno. Entonces, después el oxacelato se convierte en una molécula similar, malato, que puede transportarse hacia las células del haz vascular. Dentro de estas, el malato se descompone y libera una molécula de dióxido de carbono. Entonces, luego la rubisco fija dióxido de carbono y lo convierte en azúcares a través del ciclo de Calvin, exactamente como en la fotosíntesis C3. En la vía C4, la fijación de carbono inicial se lleva a cabo en las células del mesofilo, mientras que el ciclo de Calvin tiene lugar en las células del haz vascular. Entonces, la PEP carboxilasa fija una molécula entrante de dióxido de carbono a la molécula de 3 carbonos PEP y produce oxaloacetato, una molécula de 4 carbonos. El oxaloacetato se transforma en malato, que se desplaza fuera del mesofilo hacia una célula del haz vecina, del haz vascular. Entonces, en el interior de esta célula, el malato se descompone para liberar dióxido de carbono. Entonces, luego entra en el ciclo de Calvin. En este paso también se produce piruvato, el cual regresa a la célula del mesofilo, donde se convierte en PEP, una reacción que se convierte la ATP y la PI en AMP y PPI. Entonces, este proceso tiene su precio energético. Se debe gastar ATP para la molécula de 3 carbonos llamada ferri, que regrese a las células del haz vascular y quede lista para recoger otra molécula de dióxido atmosférico. Sin embargo, dado que en las células del mesofilo constantemente bombean dióxido de carbono hacia las células de la vascular vecinas en forma de malato, siempre hay una alta concentración de dióxido de carbono en comparación con el oxígeno alrededor de la rubisco. Entonces, esta estrategia reduce al mínimo la fotorrespiración. Entonces podemos decir que la vía C4 utiliza a cerca del 3% de las plantas vasculares. Algunos ejemplos son el garranchuelo, caña de azúcar, el maíz. Entonces las plantas C4 son comunes en hábitats cálidos, pero son menos abundantes en zonas más frescas. En condiciones cálidas, los beneficios de una menor fotorrespiración probablemente superan el costo ATP de pasar a dióxido de carbono de la célula mesofilo a las células del haz vascular. ¿Qué es CAM? CAM es un tipo de metabolismo en el que la actividad carboxilasa de 3 carbonos y de 4 carbonos ocurren en una misma célula, en actividad enzimática separadas temporalmente. Las plantas CAM reciben el nombre de plantas CAM porque utilizan la vía del metabolismo de las crazuelas y se caracterizan porque tienen una fase de día y una fase de noche para el metabolismo de dióxido de carbono. Algunas plantas adaptadas a ambientes secos, como lo son las cápteas y las piñas, utilizan la vía del metabolismo de las crazuelas para reducir al mínimo la fotorrespiración. Este nombre proviene de las plantas crasuláceas en las cuales los científicos descubrieron por primera vez esta vía. Las plantas CAM por la noche abren sus estomas para que el dióxido de carbono se difunda en las hojas. Este dióxido de carbono se fija en el oxaloacetato mediante la PEP carboxilasa, que luego se convierte en malato o en un ácido orgánico de otro tipo. Durante el día, las plantas CAM no abren sus estomas, pero todavía pueden llevar a cabo la fotosíntesis. Esto se debe a que los ácidos orgánicos se transportan fuera de las vacuolas y se descomponen para liberar el dióxido de carbono que entra en el ciclo de Calvin. Metabolismo ácido de las crazuelas. Es un tipo de metabolismo que se da en las plantas y se descubrió en la familia de las cazuelas, de ahí su nombre. El nombre del metabolismo ácido hace referencia a la acumulación de ácidos orgánicos durante la noche por plantas que poseen este mecanismo de fijación de carbono. Comparación entre las plantas CAM, C3 y C4.
Las plantas C3, C4 y CAN utilizan el ciclo de Calvin para formar azúcares a partir de dióxido de carbono. Estas vías para fijar dióxido de carbono tienen varias ventajas y desventajas. Permiten que las plantas estén aptas para diferentes hábitats. El mecanismo de las plantas C3 funciona bien en ambientes frescos, mientras que el de las plantas CAM y C4 están adaptadas a climas secos y cálidos. Las vías de C4 y CAN han evolucionado independientemente muchas veces, lo cual indica que pueden dar a especies de plantas climas cálidos una ventaja evolutiva considerablemente.